lugares donde pensarse y repensarse. Uy, no sé qué me dice. Puse a grabar, perdón, ese es el cartel, que me había olvidado hacerlo antes. Porque me habla en inglés y yo no sé inglés, ¿viste? Entonces digo, uy, ¿qué habré tocado? Y decía, me parece que, bueno, venimos haciendo con los hogares un recorrido, ¿no? de construcción colectiva, y desde hace muchos años ya. Bueno, acá están, la veo a Ana, lo veo a Ángel, no sé si me estoy perdiendo a alguien de algún hogar, pero venimos haciendo un trabajo muy profundo de construcción colectiva, les decía, desde una perspectiva de corresponsabilidad, pero también de la convicción de que las políticas sociales no se pueden hacer aislados, no se pueden hacer sin el armado de una red. Por eso digo, no sé exactamente quiénes son las personas que están acá presentes, pero me imagino que deben ser de distintos ámbitos y también del ámbito académico. Y si a ustedes les parece, María José, no sé qué pensás, nada, escuchar un poquito primero como para poder conversar. Me parece que este ámbito nos va a permitir eso y nada, y yo después les cuento por dónde andamos y charlamos un poco. Bárbaro, sí, podemos hacer rápido una ronda de presentación y pueden decir a qué institución pertenecen o qué los motivó a estar en el círculo, lo que quieran comentar brevemente. No sé quién quiere empezar. Yo soy María José, Bueno. Soy de la Secretaría de Extensión de la Universidad y del Hogar Asunción de la Virgen. Soy la organizadora responsable y culpable de que estemos acá. Bueno, yo soy Ángel Salinas, el presidente del Hogar de Niños Asunción de la Virgen, y el motivo de la creación de este círculo de estudios claramente es difundir no solamente el accionar de los hogares convivenciales, sino fundamentalmente la ley, ¿no? Toda la problemática de niñez, ¿no? Porque entendemos que todavía no está, a pesar de que ya tiene varios años, 16 años que está la ley en vigencia, todavía no está tan arraigada en la sociedad nuestra todo este concepto del niño como sujeto de derecho. Y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales organizamos este círculo de estudios y sobre esos temas estuvimos trabajando, ¿no es cierto? ¿A qué se dedica un hogar? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cuáles son los problemas que tiene? ¿Cómo es la convivencia con las demás instituciones que intervienen en todo el tema de niñez, especialmente en el caso nuestro específico, cuando se toma una medida excepcional, como es una medida de abrigo, desde el momento que el niño ingresa al hogar hasta que se resuelve su situación, ¿no? Si funciona o no la corresponsabilidad entre las instituciones y si funciona, cómo funciona, ¿no? Porque a veces tenemos algunos problemas. Bueno, y después vamos a cerrar con algo que preparamos, donde nosotros hacemos un análisis de lo que creemos más importante, de las cosas que se deberían trabajar para resolver lo más acuciante, ¿no? Que es la resolución de los casos de los chicos, que eso es lo que más nos preocupa, porque estamos viendo ahí un problema de que hay mucha problemática, muchas situaciones de situaciones de excepcionalidad, muchas medidas de abrigo, muchos chicos en los hogares, y podría haber más, pero no hay tantos hogares, pero es difícil la resolución, porque también el sistema no está dando la respuesta. El registro de pretensos adoptantes, el Poder Judicial en su medida, tampoco a veces tiene la rapidez para dar las respuestas que requieren los chicos, y los chicos que deberían estar en un hogar 1 año y medio o 2 a lo sumo, están 3, 4 años, y eso va en contra de lo que del espíritu, ¿no? Del espíritu de la ley y del sistema de promoción y protección, ¿no? Porque la idea es resolver los casos de los chicos
lo más rápido que se pueda, cumpliendo los plazos legales que correspondan. Así que bueno, eso es más o menos lo que vinimos hablando hasta ahora. Bueno, no sé si alguien más. Yo me presento si quieren, soy Violeta Gistenmacher, buenas tardes, psicóloga de Fundación Juguemos y Caminemos Juntos, una fundación bastante nueva, tenemos 2 años y medio, 3, y en realidad me interesó sumarme porque tenía ganas un poco de ver que estamos todos en la misma, ¿no? Y quizás uno se siente que está como solo y luchando contra muchas cuestiones que hacen a esta temática, y bueno, me sirve mucho ver que somos varios, ¿no? Que estamos como queriendo hacer algo mejor de lo que venimos haciendo. Así que básicamente por eso me sumé a estos círculos. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Mónica. Yo coordino un centro comunitario en Manuel Alberti, en el partido de Pilar. Me enteré tarde de esto, así que me perdí los primeros encuentros en los que estuve. La verdad es que fue muy interesante, primero por esto que dice Violeta, de encontrar estos espacios donde sentimos que no estamos solas y solos en este trabajo que es tan difícil muchas veces. Y me parece que también sirve para pensar nuestras prácticas profesionales, ¿no? Porque uno tiene incorporado, uno sabe y conoce la ley, pero a veces pasa esto, ¿no? También que decía Ángel, ¿no? Que en la práctica no siempre sucede lo que debiera suceder, y está bueno esto, ¿no? De poder pensar nuestras propias prácticas profesionales y qué estamos haciendo y qué podemos mejorar, sobre todo para no seguir llegando tarde a estas niñeces y estas adolescencias vulneradas, porque lamentablemente muchas veces llegamos tarde, ¿no? Y si bien sabemos que a partir del momento en que llegamos todavía hay mucho para hacer, y eso es lo que nos moviliza a trabajar en esto, pero bueno, la realidad es esa, es que muchas veces llegamos tarde. Hola, ¿me escuchás? Sí. Sí. Mi nombre es Noelia Martino, soy coordinadora del Servicio Local de Suárez de San Martín. Bueno, me convoca a poder escucharlo. Nosotros como organismo no tenemos la función de hacer cumplir la ley, que es la ley de protección. Y como siempre digo, la ley tiene como, nos funciona como marco, pero la dinámica y la realidad nos va llevando a todos, digamos, y nos va atravesando a todos de distinto modo. Me parece que el último año con la pandemia fue el mejor ejemplo de algo que nosotros venimos experimentando hace años, que nos tenemos que estar repensando y repensando la aplicación de la ley todo el tiempo, en cada caso. Y bueno, quería escucharlos a ustedes en su experiencia, obviamente, porque nosotros vamos caso por caso y conocemos la historia y la situación de cada niño. Me parece que acá se puede plantear algo más desde lo general, nada, para ir repensando también nuestra práctica. Gracias. Hola, me presento yo. Bueno, mi nombre es Sandra, yo soy familia monoparental y bueno, fui admitida en Ciudad de Buenos Aires, en el Ruaga, y bueno, como familia monoparental, cuando me admitieron y empecé a conocer lo que es el proceso adoptivo, me di cuenta que es algo mucho, mucho más complejo que solamente el deseo de ahijar a un niño. Veo que hay un marco como político del Estado y hay un marco legal que envuelve todo también este proyecto y creo que es importante poder, por lo menos yo lo vi así, ¿no? Empezar a participar en todos los espacios posibles para tener más información, para poder en todo este circuito hacer lo posible para que una familia y un niño que necesite se acerquen. Y también comprender esto, ¿no? De que me parece interesante esto de revisar las prácticas profesionales, porque
la realidad que hoy vivimos, todas las partes dependen, creo, de nuestras prácticas, sean profesionales o también como familias, ¿no? ¿Qué grado de participación tenemos y en qué medida podemos participar para colaborar, no solamente como familia esperar, sino también colaborar para que estos espacios se agilicen? Así que bueno, eso es lo que me motiva a estar acá, y gracias por todo lo que brindaron estos encuentros. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Bien, mi nombre es Paola Brizuela, estoy a cargo de la Dirección General de Protección de Derechos de la Municipalidad. Estuve participando del ciclo y nada, no pudimos estar en todas las charlas, pero la verdad es que lo que nos convoca un poco, me parece, a todos los sistemas de protección, en particular de los servicios, y el municipio es, en principio, bancar también este proyecto de la red de hogares, de la que formamos parte con el Hogar Evita, el hogar municipal, y también el interés, digo, de compartir con otros sectores que tal vez no están en la cotidiana, de lo que son las medidas de protección, del trabajo que hacemos con los hogares, con los organismos, digo, pero que son aquellos espacios, algunos de ustedes lo mencionaban, centros de día, ONGs y demás, donde también transitan nuestros pibes y pibas, y que son claramente organizaciones o diferentes dispositivos que para nosotros son más que útiles, más que valiosos, y es súper importante saber qué están pensando, cómo ven la vulneración de derechos de chicos y el trabajo que se viene realizando para poder enriquecer también nuestras perspectivas, que todos tenemos, que a veces estas situaciones donde las prácticas se encallan un poco y hay que poder problematizarlas y repensarlas, y estos espacios son súper valiosos para eso, y también para dar a conocer un poco, ¿no?, cuál es la problemática, digo, el que no trabaja o no está muy involucrado en estos temas, muchas veces se queda con otras ideas, digo, que son las más mediáticas, y me parece que este espacio es súper valioso para eso, digo, que todos podamos intercambiar y contar un poco cuál es nuestra experiencia, y también el poder ir construyendo nuevas herramientas de trabajo para garantizar derechos juntos. Gracias. Hola a todos y todas. Mi nombre es Tomás. Perdón, no tengo la camarita, no me están dando, así que hoy me tocará estar sin cámara. Soy director general de promoción de derechos de las infancias de la municipalidad. Hace muy poquito asumí el cargo, laburaba con Paola Brizuela y con Noé en la dirección de protección, y me motiva también estar acá, poder compartir e intercambiar, sobre todo desde mi nuevo rol, y por supuesto poder visibilizar el trabajo que se hace desde los hogares y desde los organismos de protección en relación a los niños. Así que gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Vanessa Arias, soy coordinadora del Hogar Evita. Estoy junto con Cristian, que bueno, en este momento no está. También trabajo con Pau y con los chicos del servicio local y con Tomás. La verdad, comparto un poco lo que todos están diciendo, ¿no? La importancia de estos encuentros, de poder reflexionar, encontrarnos aquellos que estamos trabajando dentro de los hogares, ¿no? Poder compartir vivencias y sobre todo, nada, también escuchar a todos los actores que están trabajando. Estuve en casi todos los encuentros y me parecieron súper interesantes todos los puntos de vista, todos los trabajos que hay por detrás, así que está bueno seguir fortaleciéndonos, no solamente en la práctica, sino en los saberes de cada uno, ¿no? Así que era sumar eso. Hola a todos, yo soy Agustina Casaleño. Por ahí se me va la cámara, no tengo mucha señal. Yo trabajo para la Defensora de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, y en una de las reuniones que mantuvimos con la Red de Hogares de San Martín nos pasaron estos encuentros y participé de todos, así que muchas gracias. No sé si alguien más se quiere presentar por acá o por el chat. Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Ileana. Yo fui compañera muchos años de Maju, trabajo en la Universidad de San Martín. Ahora estoy en el área de discapacidad, pero fui referente del programa de voluntariado. Y bueno, la verdad es que desde la Secretaría de Extensión hicimos varios proyectos, entre ellos
varios de apoyo escolar en los hogares, por eso fue un poco el vínculo. Y bueno, y a partir de ahí, cuando Majo me comentó la idea de este círculo, me pareció súper interesante poder participar. Y bueno, me parece también que es fundamental que en esto de la diversidad de actores que hablaban, que la universidad siga apostando a poner estos temas, de trabajar colaborativamente para incluirnos en la agenda pública. Así que bueno, celebro el círculo, es un placer. Bueno, ya en este último no pude participar en todos, pero más que nada un gustazo escucharles y bueno, seguir aprendiendo. Gracias. Gracias, Ile, gracias a todas y a todos los que se presentaron. Bueno, si alguien más quiere, si no, ya les digo, pueden hacerlo también a través del chat. Y si querés, Marcela, bueno, comenzar. Bueno, ahí como que surgen un montón de cosas. Yo voy a tratar de ordenar un poco mi conversación. Por un lado está lo que tiene que ver con específicamente el trabajo de los hogares convivenciales, ¿no? Y ahí quisiera hacer un punto y aparte y después tratar de hacer algunas consideraciones más generales. Lo cierto es que el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes necesita imperiosamente que existan los hogares convivenciales. Son parte del sistema de una manera vital, digamos. Si las personas que están acá presentes y todos los hogares me voy a referir a la provincia de Buenos Aires, que es lo que conozco. Si los hogares convivenciales un día dijeran, nos cansamos de que no nos acompañen en algunas cuestiones, de que haya cosas que son injustas y que lo son, y decidieran dejar de hacer el trabajo enorme que hacen, realmente el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires colapsaría. Esto no quiere ser tremendista, ¿no? Yo digo, como estamos en un ámbito académico, me permito decir cosas que tienen que ver con invitar a la reflexión, ¿no? Intentamos hacerlo en los ámbitos que nos corresponden. Digo, cuando nosotros decimos, bueno, la carga de personal que tienen los hogares convivenciales, son, por si a alguien de acá se le escapa, son entidades sin fines de lucro. O sea, las personas que trabajan en ese lugar no es que tienen, por ejemplo, una escuela privada, que digamos que cobra una cuota y que el Estado le subvenciona. No. Los hogares convivenciales no son entidades con fines de lucro. Digamos, todo lo que ingresa a un hogar convivencial no alcanza, en general, para solventar los gastos que tienen, ¿no? Y entonces muchos de los hogares convivenciales tienen deuda con la AFIP por las cargas sociales, juicios laborales, digamos, una serie de cosas, pagan impuestos como si fueran entidades comerciales cuando estamos diciendo que no lo son, digamos. Hay una serie de cosas que realmente yo entiendo que desalientan, digo, son todos gente extremadamente valiosa y no se desalienta, ¿no? De hecho, hay hogares que hace muchísimos años, que están décadas, ¿no? Digo, yo todavía no entiendo por qué no se desalientan, pero la realidad es que no se desalientan. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer nosotros una reflexión respecto de qué discusión nos damos como Estado, ¿no? Yo digo el Estado, yo hablo desde el Estado local, desde la Municipalidad de San Martín, que es una partecita muy pequeña de nuestro territorio, ¿no? Pero creo que, de hecho venimos hablando con otros compañeros de otros municipios, ¿no? De empezar a hacer discusiones que son más de fondo, ¿no? No tanto de forma, porque en general con la ley de protección integral, yo no tengo es perfectible, digamos, pero no tenemos grandes diferencias, digamos, que está apuntada a que protejamos y se proteja a los niños y niñas, sí, obviamente que sí, el marco de la ley, digamos, podríamos mejorar algunas cosas, porque también hace 16 años y hoy la Argentina no es la misma que cuando se pensó, pero digo, hay discusiones que nos tenemos que dar, también cuando hablamos de corresponsabilidad, de cómo hacemos
para sostener lo que debemos sostener, ¿no? Y entonces, digo, aprovecho, como es un espacio promovido por los hogares, lo hemos conversado, digo, está lejos de tener una idea demagógica la mía, ¿no? Pero digo, nos hemos dado conversaciones con muchos de los hogares acá presentes en otros ámbitos y con autoridades también de la provincia de Buenos Aires, planteando por qué la provincia de Buenos Aires el mayor presupuesto que tiene está destinado a la educación, y no estoy en contra de la educación, por supuesto, pero digo, es desbalanceado lo que tiene que ver con los porcentajes en relación al presupuesto que se lleva en general la política de infancias, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué se puede subvencionar un sueldo de un docente de una escuela privada y no podemos subvencionar los sueldos de los trabajadores de los hogares convivenciales? Es una pregunta que me hago. Digo, me parece que merece el análisis y merece empezar a hacer las cuentas, ¿no? Cuando pensamos en la política pública. Son reflexiones que tienen que ver con cuánto. Esto pasa, digo, en general, y no es una crítica, porque no es una decisión que, digo, esto pasa digamos, que no hay financiamiento para las políticas de infancia, digo, pasa desde siempre, no es una cosa nueva, ¿no? Pero me parece que nosotros tenemos que generar esas discusiones donde estamos planteando bueno, si queremos resolver algunos problemas, tenemos que empezar a pensar en cuáles podrían ser las soluciones. Y yo, como soy secretaria de Mujeres y Géneros y también de Infancias, necesariamente hago un paralelismo en lo que pasa o lo que nos está pasando como comunidad en temas de géneros, en temas de políticas de género, y qué nos pasa como comunidad en temas de políticas de infancia. Nosotros nos venimos preguntando eso, y como correlato de eso, tenemos una política de infancias en la Municipalidad de San Martín que va en línea con este planteo, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué fue lo primero que hicimos? Hace 10 años, ahora estamos por cumplir 10 años de gestión, hace 10 años nos encontramos con tierra arrasada, digamos, no había ningún tipo de política de infancias en la Municipalidad de San Martín cuando llegó esta gestión. Lo primero que hicimos, al igual que con el área de géneros, fue inventar el sistema de protección como primer medida, ¿no? Porque dijimos, bueno, primero lo urgente. Y entonces ahí empezamos, firmamos la ley que no estaba firmada en San Martín, firmamos la ley, la adhesión a la ley de protección integral, y generamos formalmente el Consejo Local. Acá hay gente que participa de ese Consejo Local, y empezamos a andar el camino de establecer el servicio local, los servicios locales, el servicio local con varias sedes, y robustecer lo que tenía que ver con la protección. Eso nos trae algunos dolores de cabeza, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con infancias, digamos, hay mitos, leyendas, leyendas urbanas, ¿no? Que dicen que si tenemos muchas medidas de protección es porque trabajamos mal. Y nosotros estamos convencidos de que cuando uno se ocupa de las infancias y mira, ve. Y entonces, cuando ve, tiene que actuar, ¿no? Y entonces ahí se van empezando a armar algunos mitos que tienen que ver con esto de nos ocupamos hasta dónde nos ocupamos. Si nos ocupamos y descubrimos que hay muchas causas, entonces somos un problema para el sistema, ¿no? Porque el sistema está preparado para determinada cantidad de situaciones problemáticas y de situaciones excepcionales. Y nos preguntamos cuánto de excepcional tiene la vulnerabilidad infantil en la provincia de Buenos Aires, con más de la mitad de los pibes en situación de pobreza. Y entonces, bueno, ahí no, como que cuando uno empieza a profundizar, empiezan a aparecer algunas cuestiones que uno tiene que justificar
por qué encuentra lo que encuentra. Y entonces en ese punto, ¿no?, nosotros valoramos cuánto de lo que tiene que ver con el sistema de protección es necesario cuidar. ¿Estamos a favor de las medidas especiales? Por supuesto que no. Digo, ojalá no las encontráramos. Ojalá no tuviéramos esa necesidad. Ojalá los pibes no necesitaran del Estado, ¿no?, para protegerlos. Digo, ¿quién quiere que los pibes estén protegidos por el Estado? Nadie, un loco. Digo, a nosotros no es que nos decimos, ay, nosotros somos divinos y entonces queremos los pibes. No. Pero hay una interpretación que tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces, la otra vez hablaba con unos compañeros de organizaciones, ¿no?, que a veces se plantean cosas locas, porque en infancias pasa esto, pasan cosas locas, ¿no? Como que las mujeres están como más organizadas en qué banderas levantar, ¿no? Más allá de algunas diferencias, pero hay un consenso de qué banderas levantar. En infancias es difícil encontrar consenso en qué banderas levantar. Y eso realmente es un inconveniente, y me parece que ahí me pasaba el tema de cuáles son los desafíos de la agenda política y pública en relación a las infancias, y yo creo que ese es el gran desafío, sin dudas, es poder consensuar cuáles son las banderas, y cuánto de estas banderas tiene que ser con la participación de las infancias, ¿no? Porque bueno, también nos vamos declamando derechos que no promovemos, vamos armando cosas que tienen que ver con lo que está escrito en la convención, pero después a la hora de plasmarlo en la realidad se nos complica. Y bueno, y no terminan de existir estos ámbitos de discusión donde podamos encontrarnos desde distintos sectores a ponernos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Porque además, digo, las mujeres cuando se organizan hablan de ellas mismas. Digo, yo cuando me sumo a las discusiones que tienen que ver con el feminismo, y hace, ¿no?, muchísimos años que muchas estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver con el feminismo, estamos hablando de nosotras mismas, de nuestras vivencias y de nuestros deseos. ¿Quién habla por los pibes? ¿Quién está legitimado a hablar por los pibes? ¿No? Y entonces ahí aparecen un montón de actores interesados en ser los portavoces de los pibes, ¿no? Y nosotros también, digo, yo como gestora pública, digo, también estoy obligada a gestionar, digo, bueno, no podría haber un niño o una niña en mi lugar, pero digo, esas discusiones, digo, ¿de dónde nos nutrimos, no? Y digo, hay cosas que podemos resolver los adultos y que debemos resolver los adultos y que debe resolver el Estado. El tema es desde dónde estamos legitimados para levantar esas banderas. Entonces, lamentablemente, esas banderas no están. Y entonces cada uno va haciendo más o menos lo que puede o lo que le parece, o hasta donde le da la imaginación. Yo creo que nosotros tenemos que generar espacios donde, y ahí la academia me parece que tiene un rol fundamental, que es digamos, encontrar la forma en que esos espacios se den legítimamente diversos, democráticos, donde uno pueda decir lo que piensa, ¿no? Yo hoy me estoy dando algunos lujos, digo, donde uno pueda decir lo que piensa, y cada uno desde su responsabilidad, ¿no? Porque hablamos de corresponsabilidad, pero hay quienes tenemos mayores responsabilidades que otros. Entonces la corresponsabilidad no nos iguala a todos, ¿no? Digo, algunos tenemos que dar algunas respuestas. Nosotros desde San Martín intentamos generar, además de esa estructura que proteja el sistema de protección integral, empezamos como a abrir otras puertas, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, nosotros también nos tenemos que ocupar del cuidado. Entonces tenemos ahí una dirección general de protección de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, y tenemos una dirección general de cuidado, donde tenemos 12 centros de cuidado infantil, porque también pensamos, y el programa que trabaja en conjunto con un programa de la Dirección General de Promoción de los Derechos de las Infancias,
que es el programa Crecer Bien, donde dijimos, bueno, esto de llegar a tiempo, ¿no? De cómo hacemos o seguimos armándose desde los servicios locales, o vamos antes a ver de qué manera nosotros llegamos a tiempo de revertir situaciones de vulneración. ¿Cómo hacemos para que no se... Digo, porque nosotros podemos tener el mejor sistema de protección. Yo no quiero tener el mejor sistema de protección para cada vez atender más chicos vulnerados. Queremos como Estado poder hacer algo que tenga que ver con fortalecer a quienes deben cuidar de la mejor manera para que no nos lleguen esa cantidad enorme de niños y niñas en situación de vulneración. Y también dijimos, bueno, pero además de eso no alcanza. Tenemos que hacer este cambio cultural que sí hizo la perspectiva de género y que hoy está transversalizando con diversidad de éxito en distintos lugares, pero que va en ese camino de transversalizar esa perspectiva de género, con un necesario cambio cultural. ¿Cómo hacemos para llevar adelante un cambio cultural en relación a la perspectiva de las infancias? ¿Cómo hacemos una ciudad más justa, donde los niños y las niñas sean realmente ciudadanos de San Martín, ¿no? Eso es lo que nos planteamos nosotros. ¿Cómo hacemos para visibilizar lo que está invisibilizado? ¿Los pibes son públicos o privados, ¿no? Porque parece que son públicos si descubrimos a la familia vulneradora. Ahora, si no, son privados. Y, digamos, los padres tenemos la potestad de resolver el 100% de sus cuestiones, no importa si tiene 2 años o 16. Y entonces, digo, hay algunas discusiones que nos tenemos que dar como comunidad para pensar cómo hacemos para hacer ese cambio profundo cultural que nos permita empezar a ver a los pibes y a las pibas, a verlos, a escucharlos, a considerarlos, a pensar que tienen posibilidad de tomar decisiones digamos, en su medida, con su nivel de desarrollo. Pero bueno, si hablamos de la autonomía progresiva, ¿cuándo es progresiva? ¿A los 18? Entonces digo, bueno, ¿cuántas discusiones nos debemos y qué vamos haciendo en relación a eso? Nosotros como Estado, además de las discusiones, tenemos que hacer acciones, ¿no? Y entonces, bueno, es eso, generamos una estructura para las políticas de infancias. Primero nos convertimos en secretaría, ¿no? Que eso ya nos dio un rango donde nos permite discutir presupuesto, ¿no? Y entonces vamos discutiendo presupuesto y nos vamos fijando objetivos. Y cada vez esa planificación es más ambiciosa. Nos lo permite nuestro intendente, nos lo permitió Gabriel Catopois en su momento, nos lo permite hoy Fernando Moreira, donde sienta a la Secretaría de Géneros e Infancias a discutir ese presupuesto y a que le planteemos las cosas que se nos ocurren, y eso se traduce en dinero. Y esa estructura, bueno, hoy es una estructura de casi 400 trabajadores destinados exclusivamente a las 3 direcciones generales de infancias. No sé si muchos municipios pueden decir esto. Yo aspiro a que muchos municipios empiecen a pelear esto, ¿no? Porque creo que el estado de cercanía es el que permite muchas de estas acciones de lo cotidiano necesarias, trabajarlas en el mano a mano. Y además el Estado municipal es el que tiene la posibilidad de trabajar codo con las organizaciones, como los hogares convivenciales, lo vienen haciendo en la red de hogares, pero también tenemos la red de centros de cuidado infantil, tenemos un montón de redes que tienen que ver, los consejos locales con sus comisiones, digamos, un montón de redes que tienen que ver con cómo construimos entre todos esa política pública, ¿no? Porque nosotros podemos tener muy buenas ideas, pero si esto no está acompañado por el territorio, por las organizaciones, porque nos sostienen a los pibes todos los días, no tiene sentido. Entonces, bueno, no los quiero aburrir con lo que digo, pero me parece que invito a la academia, a quienes estamos interesados en pensarnos, a cuestionar estos mitos, ¿no? Es
organización o Estado. Esto aparece mucho en la política de infancias, ¿no? O son buenas las organizaciones, o muchas organizaciones o mucho Estado. No, esa dicotomía no existe. Eso no existe. Porque los que estamos en el Estado somos los mismos que en otro momento estábamos en las organizaciones, y esto es la democracia, y algunos ocupamos lugares y en otro momento estaremos en otro lado. Existen los que están a favor de que haya políticas genuinas de infancias, y los que están en otra película. Digo, los que están cuando les toca hacer Estado, miran para otro lado, o cuando les toca hacer Estado, ven de qué manera pueden sumar política pública digamos, de envergadura, en el sentido de a cuánto llegamos, no políticas públicas que tengan que ver con un lindo título y después es para 50. Nosotros trabajamos en el conurbano, nosotros tenemos 500.000 habitantes, tenemos la obligación de tener políticas de envergadura. Nosotros este año vamos a tener una colonia para 20.000 pibes. ¿Podríamos hacer una para 500? Y sí, igual publicamos y decimos tenemos colonia, pero queremos ir a cada lugar del territorio, y entonces tenemos una política de colonias en los parques, y para los pibes que las familias no los inscriben en la colonia, vamos con una colonia itinerante, barrio por barrio, en 4 barrios en un día, 4 días en el barrio, con los equipos de la colonia, igual que los que están en el parque. Entonces digo, bueno, nosotros estamos obligados a eso, ¿no? A decir, bueno, cuando hacemos política pública, bueno, listo, es de envergadura, es para la mayoría, es para hasta donde nos dé el cuero, pero es eso, es destinar recursos y pensar por dónde vamos. Nos encontramos en algún sentido muy acompañados por mucha gente que está pensando en esta misma línea, porque nos damos cuenta de que la provincia de Buenos Aires tiene que tomar medidas drásticas, porque los porcentajes de pibes que están digamos, en situación angustiante es altísimo. Entonces tenemos que estar pensando, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Porque tenemos la obligación de generar oportunidades para las infancias de la provincia de Buenos Aires. Nosotros humildemente hacemos nuestro esfuerzo desde San Martín, donde realmente nos sentimos muy acompañados por un entramado de organizaciones que acompañan las políticas que vamos pensando, pero también van aportando para mejorar esas políticas con su experiencia y con su trabajo y con sus señalamientos muchas veces. Pero bueno, nada, yo plantear esta sensación de que si no nos damos esta discusión profunda, si no repensamos los mitos, si no empezamos a hablar de las cosas por su nombre, vamos a tardar muchísimo más en llegar al objetivo. Y si no hacemos un cambio profundo cultural, y esto es una responsabilidad de cada uno en su casa, repensar algunas cosas en relación a los pibes y a las pibas, también ese cambio cultural va a hacer que esas banderas que tenemos que levantar, los que estamos interesados en cambiar la situación de las infancias, no nos resulte tan fácil poder unificarlas. Y si no estamos unificados en los sentidos y en el camino, es muy difícil llegar al objetivo. Bueno, me callo, ya está. Bueno, muchas gracias, Marcela. Súper interesante. Y creo que bueno, esto es un gran puntapié para que podamos ahora poder conversar entre todos y todas, entre esto en el espacio en el que cada uno se encuentra trabajando, o el lugar que lo convoca. Creo que está muy bueno para que, bueno, esto podamos intercambiar. Así que siéntanse libres de levantar la mano, de comentar en el chat, sigue entrando gente, sigo admitiendo. Porque nosotros, como dijo Ángel al principio, tenemos para compartir una especie de carta, documento que armamos en base a lo que trabajamos en estos encuentros, pero bueno, queremos hacerlo sobre el final, a modo de cierre, así que en esta instancia sí queremos poder conversar.
si nadie va a tomar la palabra, porque todavía están con timidez, Ángel tenía algo para comentar antes de la lectura del documento, así que si querés... Sí, no, estaba escuchando empezar. atentamente lo que decía Marcela. Hizo al inicio un buen análisis de la situación de los hogares. De hecho, nosotros eso lo veníamos viendo ya hace tiempo y la situación se empeoró bastante en la época del año pasado, cuando comenzó la pandemia, porque se nos incrementaron fuertemente los gastos, tuvimos que tomar más personal y bueno, y eso originó situación financiera ajustada, más ajustada de la que veníamos, pero tuvimos una llegada con provincia de Buenos Aires y bajaron provincia a través del secretario de Niñez y le planteamos, una de las cosas que le planteamos es lo que decía Marcela, ¿no? El tema de los recursos, porque nosotros necesitamos trabajadores que trabajen con sueldos dignos, que hoy la verdad no lo son tanto, no están en el nivel que deberían, pero más de eso no podemos pagar. Y sería bueno, como decía Marcela, que se pudiera la provincia hacer cargo o de los sueldos directamente de los trabajadores, fundamentalmente trabajadoras que trabajan en nuestros hogares, o por lo menos que se hagan cargo de las cargas sociales, porque de esa manera nos permitiría poder blanquear a los trabajadores. Y eso a veces no lo podemos hacer, y después vienen los juicios, como decía Marcela también. Así que bueno, eso es una problemática que nosotros ya le hemos planteado, nos han escuchado atentamente de provincia. Bueno, una de las respuestas fue que bueno, nos aumentaron un 50% las becas, que es la parte que por ley le corresponde a la provincia atender a las instituciones, organizaciones sociales que están encargadas de niñez. Eso nos ayudó bastante, pero aún es insuficiente. Así que bueno, esto, por eso es uno de los motivos que también armamos círculos para poder difundirlo, porque nosotros creemos en la acción conjunta entre el Estado y la comunidad. El Estado asume su responsabilidad sujeta también a presupuestos, ¿no es cierto? Como decía Marcela, me gustaría que el presupuesto de infancia sea mayor el porcentual, pero bueno, es lo que hay. No está la situación del país en este momento, ni de la provincia en condiciones de hacer mayores erogaciones que las que está haciendo. Entonces nos queda la otra parte, la otra pata, que es la comunidad, pero muchas veces la comunidad no se entera de qué es un hogar, cuál es la función que cumple, cuál es el beneficio que origina a la sociedad que un niño que hoy es vulnerado dentro de un tiempito pueda ser feliz. Niños felices originan mejores sociedades, claramente, nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Pero bueno, estamos en ese trabajo, en el tema de difusión. Nosotros lo que notamos es que a lo mejor, como decía Marcela, las políticas de género, las políticas de derechos de las mujeres ha pegado más en la sociedad porque las mismas mujeres levantan sus banderas y van al frente a defender sus derechos. Y es verdad, los niños no pueden levantar sus banderas, entonces lo hacen a través de sus interlocutores, que somos la sociedad. Pero mucha gente que puede levantar la bandera de las infancias, muchas veces no conoce en profundidad la problemática de la infancia. No conoce bien qué es este tema del niño como sujeto de derecho, del niño con su derecho a ser escuchado, con el niño con su derecho a ser cuidado, ¿no es cierto? Entonces a veces las banderas que se levantan no son sólidas. Bueno, en eso tenemos que también seguir trabajando. Así que lo que nosotros vemos es que acá hay que difundir, trabajar, ampliar las políticas, en la medida de lo posible los presupuestos, ser eficientes también cuando los aplicamos. Y bueno, en eso nosotros estamos y eso es lo que le queremos transmitir a la sociedad. Una de las maneras es a través de estos círculos. Y encantados de que
los, ¿cómo se llama? Las personas que intervienen en los distintos sectores, en provincia, en nación no, pero en provincia, en el municipio. A veces contamos también con la escucha del Poder Judicial, no muchas veces. Así que, bueno, entre todos tenemos que lograr de hacer el sistema de promoción y protección de los derechos del niño lo más eficiente que se pueda, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es lo que yo les quería comentar y, bueno, y por supuesto quedamos abiertos a las preguntas que quieran hacer, que Marcela también puede responder o en la medida que podamos nosotros. Parece que fuimos muy claros porque no tenemos preguntas. Vos sabés que yo me voy a meter... ahí está hablando alguien, me callé. No, Ana, si querés, hola, soy Sandra Barreto, ¿cómo va? Estoy con problemas, vivo en José León Suárez, así que hace 2 meses tengo problemas serios de conectividad, sin internet, así que lamento por este tema no haber estado en los otros encuentros, soy parte integrante del Consejo Local de Niñez, que nombró Marcela, hoy me cargué datos en el celular para poder estar un ratito, aunque sea, y los estaba escuchando. Bueno, soy la directora del Centro Sociocomunitario para la Responsabilidad Penal Juvenil, que corresponde territorialmente al Distrito Judicial San Martín, así que lo mío es más, como últimamente digo, soy más adolescentóloga que niñóloga, pero quería escuchar, Marcela, esto de desmitificar algunas cuestiones, y quería también para valorizar el lugar que tienen los hogares convivenciales en la vida de los niños, que tienen que tener una medida especial, que mientras los escuchaba hablar a todos pensaba, y también busqué en los registros que tengo acá en mi compu, pensaba que yo soy directora de este espacio para la responsabilidad juvenil, penal juvenil. Nosotros acompañamos, para los que no saben, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil, con lo cual aquellos jóvenes que están sometidos a un proceso penal, que son punibles entre 16 y 18 años, y después obviamente crecen, tenemos chicos más grandes, que tienen una medida judicial que puede ser cumplida por decisión del juez en su medio familiar, en su medio comunitario, como alternativa a la prisión. Tiene un dispositivo estatal, hay 21 centros, hay uno por cada distrito judicial en la provincia de Buenos Aires, que tenemos la demanda judicial por la ley, la demanda legal, de acompañar esos procesos de libertad mientras dure la medida. Y pensaba que, digamos que soy directora de este espacio desde agosto de 2015, o sea, ya 6 años. No hay ninguno de los jóvenes que hayan pasado en estos 6 años por el centro de referencia que su infancia la hayan pasado en un hogar convivencial, ¿no? Y esto, entonces, por eso busqué registros para ser contundente con la información. Sí tuvimos chicos, que ustedes, no se los voy a contar a ustedes, esos chicos tienen una medida de abrigo muy chiquito, se escapan del hogar, se portan mal, los llevan a otro hogar, vuelven con la familia. Ese derrotero que a veces algunos chicos hacen, que también hasta los 14 años estén solos o en situación de calle, o hemos tenido chicos que han quedado sin mamá y papá muy jovencitos, entonces empezaron en la casa de la abuela, los tíos, pasando por un hogar. Porque lo que yo digo también últimamente de la experiencia es que un gran mito es que los chicos, no es un mito que los chicos sufren un montón de necesidades sociales, esto de la afectación de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero la verdad que esto no es un mito, no soy necio y no lo desconozco. Pero muchos de esos derechos se arreglan. Si todos podríamos arreglarlo con dinero, de alcanzar una bolsa de alimentos, de tener un hogar confidencial, una excelente política pública como la de San Martín,
digamos, sería todo mucho más fácil. La verdad que muchas de esas dificultades de acceso a bienes y servicios que tienen las familias genera adultos con dificultades para cuidar. Entonces, lo que más genera huella en los pibes no es solo que le falte un plato de comida, no es solo que le falte abrigo, no es solo que le falte zapatillas o que no puedan ir a la escuela, sino que no haya adultos que puedan ver que esto les está pasando, que puedan cuidarlos, que puedan darle pautas normativas, que puedan gestionar cuando esos adultos les falta capacidad para gestionar ante dispositivos públicos y qué sé yo, bienes y servicios que garanticen esos bienes básicos, y empiezan a faltarle, además de la comida, además de las zapatillas, además de no ir a la escuela, alguien que los arrulle a la noche para ir a dormir, alguien que los vea cuando están tristes, alguien que se den cuenta que los bulinean, como dicen los pibes en la escuela. Todas esas cosas generan huellas mucho más profundas que la falta de un par de zapatillas. De hecho, muchos, y hasta yo misma, me he criado en una familia de clase media baja, con lo cual muchas veces he ido a la escuela con zapatillas que pasan otros, y con muchos sacrificios de los padres para conseguir que uno tenga un abrigo. Digamos, nunca me faltó nada, porque lo importante es que tuve adultos, perdón que sea autorreferencial, pero tuve adultos que tenían esa responsabilidad y esa mirada de que tenían sobre los niños de esta casa y que había que tener una vocación de cuidado. Y hago toda esta perolata porque aquellos chicos que no tienen eso en sus hogares y hay que tomar la extrema medida que nadie quiere, como dijo Marcela, pero de que sean sometidos a una medida de protección a muy temprana edad y van a un hogar y a un hogar convivencial y logran adaptarse y esa convivencia es estable en un lugar, todas estas instituciones que tienen sueldos bajos, que a veces son ad honorem, todo lo que ustedes están contando, hacen que ese chico, además de tener un plato de comida, unas zapatillas y puedan volver a la escuela, tengan adultos que los estén mirando, que les generen condiciones normativas, que los ayuden y los vayan guiando y les generen un andamiaje que hagan que lleguen a la adolescencia a veces con muchas dificultades, pero al menos lo que es el Centro de Referencia San Martín, ya les digo, en 6 años ninguno de esos chicos ha transgredido la ley penal, por lo cual ninguno de esos chicos ha tenido que ser detenido, preso, y algunos privados de libertad por mucho tiempo y después venir al centro de referencia, o aún sin ir preso, venir con una medida penal al centro de referencia. Así que bueno, mi reconocimiento a eso. Habría que ver en los institutos penales, ya si hay chicos que han pasado por hogares que terminan con medidas de privación de libertad más extensas. Pero yo insisto, creo que son aquellos chicos que no han podido adaptarse y que por distintas circunstancias no han logrado estabilidad. Los que han logrado estabilidad en un hogar, nada nos garantiza, pero les puedo asegurar que gracias por eso, pero no es el centro de referencia su última parada, antes de ser adultos. Bueno, Ana, ahora sí, pues, gracias, Sandra. La verdad que es un dato que el que pasaste que la verdad que no lo conocía, ¿no? Ningún niño que pasó por un hogar convivencial tuvo problemas con la ley penal juvenil. La verdad que, bueno, es un dato alentador para nosotros. Es un dato, ¿no?, que habría que contrastar, digamos, con otros, digamos, para sí, claro, más serio, pero digamos, tal vez lo empiece a preguntar y lo pueda poner sobre la mesa, porque a partir de esta charla, la verdad, y esto de los mitos, ¿no?, que a veces se cree que un chico llega a transgredir la ley penal porque estuvo en un hogar, porque fue pobre, porque una serie de circunstancias, y la verdad que lo que lleva a la transgresión y lo que deja huella en los niños es eso, cuál es el rol de los adultos y las instituciones que tienen adultos
responsable de su cuidado en la infancia, ¿no? Por eso también lo importante de las políticas de cuidado de la primera infancia, que ahora están en auge, que eso nos garantiza que a cada 10, 12 años por lo menos tengamos jóvenes y adolescentes más felices, ¿no? Porque han logrado esa estabilidad de cuidado de adultos que nos cuiden. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ana. Sí, bueno, yo para sumar, en principio quería agradecerle a Marcela, fue un gusto escucharla, nunca la escuché hablar tanto rato. Después un gusto encontrarme con un montón de gente que me doy cuenta que fui en este año y el año pasado también fui conociendo y que hoy nos encuentra acá. Esto me alienta un montón. Yo pienso que de esta nos salvamos todos juntos. Entonces el hecho de que nos encontremos y nos volvamos a encontrar y volvamos a conversar y que podamos podamos pensar en forma común, ¿no? Ahora esto que trae Sandra, que por ahí siempre conversamos de otras cosas en el consejo y de repente sale esto, seguramente podamos a pensar y reflexionar y mejorar también cosas juntas. Me encuentro con gente que conozco de otras redes y que los encuentro también acá, porque bueno, evidentemente estamos trabajando a veces como medio metidas la cabeza para adentro, pensando que nuestro problema es tremendo y que es el único, y que cuando empezamos a compartir nos damos cuenta que muchos tenemos los mismos problemas, y me parece que eso está bueno para más cabezas pensar las posibles soluciones. Y esto que decía Sandra también en cuanto al cuidado, me parece que esto un poco lo vivimos todos, ¿no? El hecho de que no tengan adultos que los hayan cuidado a estos niños, cómo va forjando en ellos su autocuidado y la posibilidad de ser cuidadores en el futuro. Entonces, esta medida que nadie quiere tomar, pero que quizás es lo que se puede hacer en este momento, es decir, bueno, alguien te va a cuidar, y a partir de ahí que ellos puedan empezar a construir ese futuro adulto cuidador, porque si no, la verdad estamos listos, ¿no? De ninguna manera se corta esto. Y hay una frase que por ahí es dura, ¿no? Porque todo el mundo dice que lo que puede salvarlos es la educación. Y yo me pregunto, ¿cómo puede un chico educarse o ir a la escuela cuando tiene un montón de otras dificultades también? Creo que todos lo podemos vivir eso, ¿no? Que el pibe va a la escuela, pero realmente puede aprender cuando logra estabilizarse, cuando logra saber que ¿no? La cama está, que va a tener que dejar de correr, que ¿no? Cuando hay determinadas cosas que se empiezan a calmar, recién ahí puede adherir a lo que pasa en la escuela. Entonces la verdad que el futuro no solamente está en una buena educación, sino que todo el contexto de cuidado del pibe esté garantizado, porque bueno, hay una inmadurez que está ahí, ¿no? Necesita como persona que lo cuide. Así que bueno, celebro que nos podamos reunir. Ojalá el año que viene podamos ser más, discutiendo y pensando sobre las infancias. Nada más que esto, Angelito. Bueno, y no te presentaste, Ana. Bueno, Ana, yo soy Ana, soy la directora del Hogar María Luisa, sí, que está en Ballester también, y acá compañera de Martita, que está también por ahí, de Ángel, y de Cristian, que no vino, estaba, no me acuerdo el nombre perdón, soy muy mala, de la psicóloga, que no me acuerdo, de Levita. Sí, acá estamos trabajando juntos. Bueno, muy bien. Bueno. ¿Alguien quería aportar alguna idea, alguna pregunta sobre estos temas? Ahí Nelly quería. A ver. Hola. Hola, Nelly. Acá yo. Acá está ¿Me Nelly. escuchan? No sé si me escuchan.
Sí, se escucha muy ¿Sí? bien. ¿Se escucha? Bueno, yo me presento. Yo soy trabajadora del Hogar Asunción de la Virgen. También fui trabajadora en el Hogar Mama. Bien, ahora sigo con Asunción de la Virgen, igual estoy conectada a Mama. Pero justamente iba tocar el tema de recursos, tocó Ángel del Hogar, que es un tema muy importante como trabajadora, lo siento. Pero también la otra vez tuvimos una reunión de operadoras con Ángel, y justamente tocamos el tema muy cortito, de la idea de que de pronto las operadoras tengamos una capacitación. No sé si recordás, Ángel, que algo tocamos ese día. Algo así como una capacitación para, o sea, estamos trabajando con niños, con muchas problemáticas, y que de pronto las personas que estén al cuidado de esos chicos tengan una mínima información, capacitación, cómo abordar ciertos temas, porque recuerden que una operadora ahí es maestra, los cuida, es enfermera, o sea, abordamos un montón de cosas que de pronto el de afuera no lo sabe, lo que sucede ahí adentro, lo que hace una trabajadora en un hogar. Entonces estaría bueno que se pudiera conseguir eso, ¿no? Lograr una capacitación para cada empleada que trabaje en un hogar convivencial de niños. Sería súper interesante abordar mínimos temas de psicología, de cómo llevarlos, de cómo contenerlos, de cómo actuar ante determinadas situaciones de crisis, porque tenemos chicos con problemas psicológicos. En nuestro hogar tenemos, bueno, ahora ya no, pero hemos tenido chicos medicados, psiquiátricos. Entonces, ojo, es importante eso, que la persona que esté en ese momento sepa cómo abordar cuando sucede esas crisis, para dónde ir, cómo contener al resto ante esa situación. Es un tema complejo. Entonces estaría bueno que se pudiera conseguir algo para esa capacitación, ¿no? Te cuento, Nelly, que esto es muy nuevito, ¿eh? Hoy me contactaron desde la provincia que algo de eso están generando. Van a ser, creo que 1 o 2 encuentros, pero igualmente adhiero como vos decís, que tiene que ser algo más sostenido y con mayor desarrollo. Pero se está empezando a pensar un poquitito, eso me alienta, y ahí me parece que cuando vayan al hogar va a ser el momento para pedir un poquitito más y sobre qué temas y ese tipo de cosas. Estaría buenísimo. Sí. Se han hecho cursos en otros momentos, en otros años. El año pasado no, cuando no había pandemia se hicieron algunos cursos, pero realmente no alcanzan el grado de robustez o de regularidad como para que sea algo efectivo, que pueda dar ¿cómo se llama? Algo que sea más pulenta, como decimos, para los empleados, para que vayan adquiriendo esas herramientas que necesitan para el día a día, ¿no? Porque como dice Nélida, es verdad, hay chicos que tienen sus problemáticas, vienen muy complicados y a veces es difícil abordarlos, ¿no? Eso lo vamos, para los que están escuchando, les decimos que eso lo estamos haciendo en el día a día a través de un equipo técnico y un WhatsApp que tenemos con las operadoras, donde ellas nos van contando cuáles son las problemáticas que se presentaron con algún chico o con algunos, problemáticas particulares, y bueno, y lo vamos resolviendo sobre la marcha. Y si es necesario la presencia de alguien de la comisión directiva en el hogar, vamos y lo tratamos de resolver en el momento. Eso es las herramientas que utilizamos como para ir resolviendo, pero estaría muy bueno que haya una capacitación. Inclusive yo había pensado en algo en la universidad a nivel de, ¿cómo se llama? De un terciario, ¿no es cierto? O sea, 2 o 3 años, alguna tecnicatura. Eso estaría muy, muy interesante también. Pero esos son recursos también, ¿no? Lo que está haciendo Ángel Provincia, que es bastante nuevito por lo que vi,
están dando una serie de talleres, lo que mencionaban el otro día tiene que ver más con la resolución de conflictos, no sé si estarán ampliando el tema, me acuerdo de la demanda que van recibiendo, pero en principio tenía que ver con la resolución de algunas situaciones conflictivas en el cotidiano en los hogares. Para los que laburamos también en hogares, sabemos que las situaciones son muy particulares, digo, entonces está bueno tener un marco general para todos, pero se me ocurre que así como hacemos con otros dispositivos, no sé, por ejemplo, nosotros en el servicio local, cuando ingresan una nueva camada de profesionales o hay cierto recambio, que esto pasa mucho en todos los dispositivos de niñez, hogares incluidos, hacemos una capacitación base para el ingreso y después vamos reeditando algunas de esas y las vamos complementando con otros temas porque es necesario, porque también van cambiando las problemáticas y van habiendo nuevos temas para tratar o nuevas formas de abordaje, entonces está bueno renovarlo eso. Nosotros en el Evita muchas veces las chicas pueden incorporarse a lo que son las capacitaciones que reciben las cuidadoras también de los centros de cuidado infantil, para tener otras herramientas, pero se me ocurre que lo que estamos armando para el Evita también lo podemos armar con la red de hogares y hacer algo del intercambio entre el personal de los hogares, ¿no? Digo, claro. que puedan enriquecerse con prácticas del resto de las compañeras que están laburando en los diferentes hogares, ¿no? Porque además en San Martín son muchos los hogares, digo, para el que no lo sabe, entre los que están convenidos con Capital, más de provincia, es un municipio que tiene muchos hogares en su territorio, así que tenemos esa posibilidad de hacer ese intercambio que me parece que estaría bueno. Sí. Y después me quedo, también me parece súper interesante digo, lo que dice Nelly, de que uno no se quede anclado al conocimiento que cree que tiene, nada más, y que quiera digo, saber más, digo, poder seguir formándose, de alguna manera profesionalizar su trabajo, digo, pero seguir buscando, ¿no? Con otros el encuentro para poder pensar todo esto que viven en el día a día, porque realmente la vivencia en un hogar es muy fuerte, muy diversa, y hay que estar muy entero, digo, para poder bancar todas las situaciones que traen los chicos y las chicas en su vida en el hogar, ¿no? Digo, esos lugares que Ana también decía, cuando los chicos se sienten más seguros e ingresan en un lugar donde se sienten protegidos, empiezan a surgir, ¿no? Muchas de las problemáticas que atravesaron en su pasado, y lamentablemente en su familia de origen, y eso es un tema, digo, poder abordarlo en el cotidiano, y está bueno que puedan sentirse los trabajadores también contenidos. Y cambiando un toquecito de tema, si me permiten, pensaba en lo que traía Marce antes, que fue como muy diverso, y por momentos parecía como más amplio, hablando de lo que era la política de infancia y la protección y cuestiones presupuestarias, ¿no? Que a veces hay temas que parecen más ajenos, pero si pienso en todo el recorrido de estos encuentros del círculo de estudio, todo tiene que ver con todo. Digo, es una cuestión también, yo la resumo un poco en esto que decía Marce, de el cómo mirar un poco la realidad, digo, el cómo instalar cada vez más la perspectiva de infancias y adolescencias. En particular en San Martín tenemos más que nada hogares de niños, no de adolescentes, pero es un poco eso, empezar a mirar la realidad y la construcción de política pública y el intercambio con perspectiva de infancias, que es lo que nos falta. Digo, todo esto que traía Marcela tiene que ver con lo mismo, digo, con que somos adultos mirando la realidad de pibes, y cada uno de alguna manera, por mejor voluntad que tenga, se ir acomodado a su realidad, que no necesariamente es la realidad de los pibes. Y por otra parte, esta dicotomía, a mi criterio falsa, que se da entre lo que es la promoción y la protección, que es donde entra muchas veces este discurso o este mito que decíamos de los hogares como un lugar oscuro donde van a parar los chicos y un Estado que los saca. Esto lo charlamos un poco en el segundo encuentro que estuvimos. A nadie le gusta que existan hogares de niños, pero por algo hay tantos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular. Solo en San Martín hay más de 400 niños en medida de protección, no todos en hogares, es un solo municipio al día de hoy. El 35% de ellos están en hogares convivenciales, no todos de San Martín. Y en los hogares de San Martín, para los que no estuvieron en otros encuentros, hay por lo menos 103 niños, que se debe haber modificado un poco, es la fecha que es el número que había julio-agosto, fueron hogares de San Martín alojados. Digo, esto no es porque sí, no es algo casual. ¿Sí? Son instituciones, digo, servicios locales, una comunidad, digo, no solo el local que está mirando y que está detectando situaciones graves de vulneración. Entonces, claramente hay que poder hacer algo con eso. Lamentablemente con la promoción, aunque es fundamental, no alcanza. Digo, hay niñas que la están pasando muy mal hoy y con eso hay que hacerse cargo, digo, todos como comunidad, como Estado, como sociedad, de poder generar las mejores condiciones. Entonces, ahí también entra, ¿no?, lo que decía Marce, claramente los presupuestos, no estamos hablando solamente de sueldo, implican un posicionamiento político. Digo, uno tiene que poder generar mecanismos que protejan a esos niños
y que también prevengan las problemáticas que esos niños atraviesan, su familia. Digo, porque hay muchas familias que tal vez con mejores o mayores recursos podrían hacer otras cosas. Y eso no significa que las medidas se tomen por situaciones de pobreza, aclaro, sino que hay situaciones que favorecen las condiciones de vulneración, ¿sí? Entonces uno para poder trabajar cada vez mejor también tiene que poder paliar esas situaciones. A veces entendí un montón del tema juntos, pero a lo que voy es a que todo está, de alguna forma relacionado con todo. No sé si alguno de ustedes pensaba, hay una compañera, si no me equivoco, que dijo que es de la Defensoría del Niño. No sé si continúa estando. O se nos fue. Está, ¿no? La chica que era de la Defensoría. Parece que no. A ver, la perdí. Quería preguntarle a la chica de la Defensoría cómo lo veía, ¿no? Porque ellos tienen una mirada más abarcativa todavía que nosotros. Bueno, qué lástima. Bueno, parece que no está Paola. No. Así que ¿continúas con algún tema más, Paola? No estaba opinando nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad que es bastante complejo. Todo el tema parecería que se resume en pocos temas. Son chicos que entran al hogar, se resuelve su situación y después ya está. Pero no, la verdad que es muy, muy complicado todo. Y si les parece, si no hay, no sé si alguien más quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta, estamos abiertos. Si no, pasaría a leer unas reflexiones finales que hicimos nosotros con los hogares globales sobre todo el funcionamiento del sistema de promoción y fundamentalmente de la problemática que nosotros vemos a través desde la óptica del cristal del hogar, de los hogares. Hola, a mí me gustaría sacar unos minutos para hacer dos comentarios, un comentario, una impresión y después una pregunta a Marcela que me quedó, que fue mucho lo que dijo, muy interesante y me quedó ahí como una pregunta resonando. El comentario que quería hacer es que también lo tomo desde la exposición de Marcela, que me parece muy interesante esto de llamar las cosas por su nombre, ¿no? Me parece que en la medida de que podamos decir las cosas como son y plantear las problemáticas tal cual se presentan, me parece que ese es un marco como interesante para poder actuar en consecuencia, ¿no? Porque si no, si tocamos las cosas con tibieza o solamente mirando lo que nos conviene y lejos de un autoanálisis, un metaanálisis, una crítica constructiva, se hace muy difícil, me parece, hacer intervenciones desde cualquiera de los espacios, incluso como uno como postulante. Ese es un comentario que me parece interesante. Y también le quería preguntar, que me quedó la duda, es ¿dónde están las tensiones cuando se dicen que cuesta levantarse las banderas que representan a los niños? ¿Cuáles son como los debates o las tensiones que hay cuando se plantea ese tema? Porque, bueno, me pareció muy claro el ejemplo con todo el movimiento feminista, pero no logro ver cuáles son entre los grupos operativos, los académicos, los organismos que están en gestión más directamente con el tema. ¿Dónde están ahí, ¿no? El campo, la arena de las tensiones de las diferentes líneas o miradas con la infancia. Bueno, Gracias. bien difícil, bien difícil. No, yo creo que esto humildemente me parece que hay una simplificación, así como, viste, como que se trata de las infancias y todo es medio chiquitito, ¿no? Y entonces hay una simplificación de la problemática. Eso es lo que yo siento. Y entonces se plantean posicionamientos que no profundizan en las reales situaciones, ¿no?
que a mí me parece que tiene que ver con cómo miramos lo que miramos. Digo, te voy a dar ejemplos claros. Hay infinidad de lugares por donde circulan niños y niñas, infinidad. Y nosotros podríamos, si tenemos una mirada ingenua, podríamos creer que todos los niños y las niñas son felices en los lugares que proponemos para ellos, ¿no? Clubes, escuelas, ámbitos comunitarios. Digo, cuando uno empieza a mirar en profundidad, y nosotros empezamos en ese ejercicio, nos damos cuenta de que hay muchos espacios que están habitados por los niños y las niñas que no están ajustados a sus intereses o a sus necesidades, ¿no? Digo, deportes que desde muy corta edad son exigencias, escuelas que son exigencias, turnos que, un montón de situaciones que tienen que ver con simplificar esto que tiene, que nosotros decimos, bueno, cuando empezamos a mirar nos damos cuenta cuántos de nosotros vulneramos todo el tiempo los deseos de las infancias, las necesidades de las infancias, cuánto vemos a las infancias en sus necesidades, cuánto de esto de los derechos de los niños que declamamos después los ponemos en práctica. Digo, hay un montón de cosas para preguntarnos y yo creo que hay poca pregunta, me parece que hay poca pregunta y entonces en esa poca pregunta hay un diagnóstico simplificado de lo que deberíamos hacer con las infancias. Y me parece que lo que la tensión tiene que ver con que cuando nos juntamos a conversar, no terminamos de discutir lo que tenemos que discutir, porque también nosotros como adultos somos reproductores de las injusticias que tienen que ver con estos derechos de los pibes que no están siendo ejercidos, ¿no? Entonces ahí hay una tensión entre las posibilidades de las infancias, el adultocentrismo, los que pensamos que sabemos lo que les pasa a los niños y una sociedad que todavía no está a la altura de ese análisis, me parece a mí humildemente, ¿no? Hay como algunas cuestiones que tienen que ver con posicionamientos en relación a lo que representamos, ¿no? Entonces ahí decíamos, bueno, esto de la tensión entre el Estado y las organizaciones, esta tensión entre lo que está escrito y lo que pensamos que estamos promoviendo, ¿no? Mucho para el 20 de noviembre, mucha declamación de la Convención de los Derechos del Niño, después cuesta mucho entender cómo eso se plasma en la realidad. Yo traigo la comparación con el tema de género porque me parece que nos resulta claro porque hoy como sociedad hay algunas cosas que empezamos a ver, ¿no? Como que el velo se cayó y hay muchas cosas que empezamos a ver. Yo creo que me parece que tiene que ver con esto de que todavía en lo que tiene que ver con las infancias no logramos ver por dónde tenemos que ir. Y entonces la tensión es, pensamos que sabemos lo que necesitan las infancias contra estas cosas que todavía no estamos viendo. Entonces es medio un camino a ciegas. Esto es lo que a mí me parece, ¿no? Es medio un camino a ciegas, como que vamos tentándonos con ir por algunos lugares, pero no logramos una síntesis. Ni siquiera los que trabajamos en esto, digamos, nosotros tenemos muchas reuniones con gente que trabaja en esto todos los días, que tiene territorio, que tiene vínculo con las infancias en el conurbano profundo, en el interior de la provincia, digo, pero nos falta discusión, nos falta entender que todavía no entendimos. Esto es, digo, por ahí es complicado lo que digo porque tenemos más preguntas que respuestas. Digo, vos me preguntas esto y yo tengo más preguntas que respuestas. Es por dónde se va, creo que hasta que no nos demos la discusión profunda no vamos a entender por dónde. Cada uno va todos trabajamos un montón, ¿no? Todos nosotros, un montón de gente trabaja un montón para las infancias, no es una crítica esto, sino que nada, es una provocación para que podamos empezar a darnos la discusión de sentir que no sabemos todo lo que suponemos que sabemos y que tenemos que permitirnos esa duda, ¿no? Nada, eso, no sé si te contesté, Sandra.
¿O te confundí? Sí. No, me abriste más, me llevaste a la complejidad que me parece que es lo que va a ayudar a seguir provocando preguntas, ¿no? Me parece que eso también es importante. Y bueno, también paso un dato para que se circule o socializar, de que en la provincia de Buenos Aires también hay una política educativa con respecto a las infancias. Ahora está gestionando un postítulo para el nivel inicial y no sé si hay docentes acá. Es un movimiento importante que está gestionando de Buenos Aires, y eso también me parece, cuando inspectores, directores y maestras, cuidadoras, todos del nivel inicial, digamos, hablando de las infancias, y también me parece que hay como todo un movimiento también en educación con respecto a las infancias, que estaría interesante que haya también puntos en común, ¿no? Porque se trata también el tema de las infancias, de los niños y la vulnerabilidad de sus derechos, y estaría bueno, quizás es muy ambicioso lo que estoy diciendo, yo soy de educación, pero estaría bueno que se entramen en algún momento, ¿no?, estos proyectos políticos con respecto a las infancias, desde educación y también desde, no sé, me imagino que todo este aspecto de los niños en situación de adoptabilidad lo maneja un ministerio, el Ministerio de Acción Social, la verdad que eso no sé tanto. Pero bueno, la idea era esto, ¿no?, que en algún momento haya algunos puntos en común entre educación y todo el ministerio o las jurisdicciones que están comprometidas con los niños que están en situación de adoptabilidad. Bueno, gracias, Marcela. Me voy con más preguntas que con respuestas. Muchas gracias. Meto otra pregunta que tiene que ver con, cuando hablamos de las infancias, parece que todos los pibes son iguales, necesitan lo mismo, ¿no? Salvo los vulnerados, que eso tenemos más claro, que tenemos cosas para hacer ahí. Pero después las infancias en general, nos parece que, ¿no?, que todo es lo mismo. Pero creo que porque nos debemos esa profundización. Nosotros, yo siempre insisto con los equipos de trabajo, es no reproduzcamos lo que pensamos que no tiene que suceder, que es la invisibilización de los pibes en las familias, en las escuelas, en los clubes, en los ámbitos que habitan, y también en las políticas públicas, donde hacemos políticas públicas, pero trabajamos con los adultos. Que no digo que no haya que trabajar con los adultos, tenemos un programa, el Crecer Bien, que tiene que ver con esto, generar, lo que decía Sandra, generar mejores condiciones de crianza. Pero ¿cuánto nos pasa, ¿no? Pasamos la vista por arriba, y como los pibes son peticitos, muchas veces no los vemos, ¿no? Y entonces, digo, bueno, está esta cosa de unificar y pensar que hay una sola respuesta para las infancias. Y nada, eso es como la gran pregunta, ¿no? Es cómo se hace para identificar las particularidades, ¿no? Y eso, bueno, de los que están en los hogares convivenciales, también para nosotros fue un desafío en el hogar Evita, digo, ¿no? Todos los pibes iban a folclore, y nosotros decíamos, pero a todos les gusta ir a folclore, y no, pero como vamos con el micro, ¿no? Van todos a folclore. Bueno, digo, todos tendemos a unificar respuestas, ¿no? Sí. Y cuesta encontrar el deseo del otro ahí en su particularidad. Y ese me parece que es todo un desafío, y nada, sigo haciéndome preguntas. Sí. Gracias, muchas gracias. Ahí dos cosas quería. Primero, el núcleo me parece también, para poner foco para la reflexión, está en lo que dijiste, Marcela, es que el colectivo de mujeres, cuando se pone a debatir, cada una que estamos, hablamos de nosotras mismas. Y los adultos tenemos que hablar de otros sujetos, digamos. Entonces, por ahí, ¿cómo generar? De hecho, el Consejo Local de San Martín hace mucho tiempo se está preguntando, y somos tanto debatimos a cómo incorporar a los pibes a ese espacio de construcción colectiva y sus voces, que terminamos hoy un año más pasando sin haber convocado a los pibes, hasta la pandemia, ¿no? Pero es tanto lo que tratamos de hacerlo responsablemente, que al final pasa el tiempo, y también en San Martín hay muchos lugares de participación colectiva de los jóvenes, y nos nutrimos de esos espacios. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? Cómo hablar de otros sujetos
y de sus necesidades, me parece que provocar espacios democráticos, donde se pueda hablar con libertad, que es fundamental, que no todos los espacios a veces parecen democráticos, pero no lo son tanto. Bueno, y dónde ir incorporando la voz de los chicos en esos lugares para unificar esto, ¿no? Eso por un lado, que me hizo reflexionar a mí, que es verdad, nosotros tenemos que en cada lugar donde vamos hablamos de otro sujeto y creemos saber que lo estamos representando y a veces la cabeza contra la pared. Y otra cosa, para decirle a mi tocaya, la provincia de Buenos Aires, desde la creación, desde la puesta en funcionamiento de la ley, tiene una deuda. La ley habla de generar un espacio interministerial. La verdad que desde el 2005 a la fecha ha habido distintos intentos y no se termina de conformar. ¿Cuál es el espíritu de la ley? En esos encuentros ministeriales que debe conducir el órgano de aplicación de la ley, que es el Ministerio hoy de Desarrollo de la Comunidad, una vez por mes generar que la política pública de niñez sea transversal a educación, salud, seguridad. En la ley dice taxativamente qué ministerios deberían estar en esa interministerial, ¿no? Que la verdad que sería buenísimo, pero hay una deuda de la provincia de Buenos Aires, ninguna gestión hasta ahora pudo llevar adelante ese espacio exitosamente, digamos. Harina de otro costal, debatir por qué, pero para otro encuentro. Bueno, gracias, Sandra. Bueno, si no les parece mal, voy a leer las reflexiones finales del Círculo de Estudio, y donde queda reflejado que muchas veces los chicos que son vulnerados entran al sistema para dejar de ser vulnerados, y el mismo sistema, lamentablemente por algunas problemáticas, seguimos vulnerándolos también, no tan gravemente como cuando se toma la medida, pero hay vulneraciones porque no se cumple el rol que se debería cumplir con la eficiencia que se debería cumplir, especialmente en el tema de la corresponsabilidad. Así que, ¿les parece que lo lea? Bueno. Círculo de Estudio, reflexiones finales. A lo largo de este círculo ha sido posible recabar 3 aprendizajes principales. Primero, el alcance o el conocimiento en la sociedad de la Ley 13298, que es la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, en la provincia de Buenos Aires. 2. Las intervenciones realizadas desde el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes durante la estadía en un hogar convivencial. Ese es otro de los temas. Y tercero, la necesidad de revisar la adopción como una política restitutiva de derechos. Así, en primer lugar, concierne preguntar: ¿quiénes, por fuera de las instituciones u organizaciones dedicadas a la niñez y adolescencia, conocen esta ley? ¿De qué manera y a través de qué medios se socializa la información que ella expresa? ¿Hay material elaborado que posibilite conocer la ley en las comunidades, las familias, los grupos sociales que no trabajan directamente con la población destinataria de la ley? ¿Qué aspecto nos queda mejorar como sociedad para que los preceptos de la ley se puedan cumplir de manera amplia? La mirada hacia la niñez y adolescencia, que desde el mundo adulto debería ser de resguardo y protección, muchas veces detona indiferencia y se reconocen visiones erradas frente al paradigma de la ley vigente, reponiendo de ese modo las formas tradicionales instituidas desde principios del siglo XX, agrego, ley de patronato. El segundo aprendizaje, que surge de la reconstrucción y del análisis de las intervenciones que desde el Sistema de Promoción y Protección de Derechos se realizan con niños y niñas, con medidas de abrigo, resultan en muchos casos poco eficaces en términos de modificar la situación que dio origen a las mismas. Aún, el sistema requiere de maduración para sacar del mismo un mejor provecho en beneficio de las infancias que quiere proteger. Según Molina,
estudioso de estos temas, en 2012, dijo que cuando cada una de las instituciones actúan como compartimentos estancos, desconectados o con posiciones opuestas, no habrá posibilidad alguna de articulación entre sí, lo que dará lugar a intervenciones contradictorias y perjudiciales. Entonces la pregunta es, ¿sería muy absurdo pensar en intervenciones conjuntas entre todas las instituciones implicadas en la toma de una medida de protección excepcional y su posterior resolución desde el momento inicial y a lo largo de todo el proceso, sin dejar de lado las responsabilidades que en cada caso tienen los integrantes del sistema? Trabajando articuladamente, se podrían mejorar los tiempos y la eficacia y eficiencia del sistema. Los equipos técnicos de hogares acompañan el cotidiano de los niños y niñas y trabajan articuladamente con los equipos de los servicios locales, que evaluaron los inicios de las medidas. Los usos y costumbres no siempre levantan, entre comillas, estos saberes o aprovechan estos saberes existentes con suficiente objetividad para comenzar una indagación nueva. Esto produce la extensión de los plazos de tiempo en las institucionalizaciones de los chicos y chicas, quienes esperan que pase algo, que alguien que tiene el poder para hacer que su vida cambie, efectivamente proceda en esa dirección. Tengamos en cuenta que la extensión en las institucionalizaciones produce, además, daños en las infancias, agregando complejidad a la historia que vivieron en su medio de origen. No es posible pensar en la restitución de derechos vulnerados si quienes trabajan en ello lo hacen en carriles diferentes, desconociendo al sujeto de la intervención o reconociéndolo a través de expedientes y encuentros breves, en los que solo formalmente se garantiza el derecho a ser oído. No existe escucha real y efectiva si quienes intervienen no trabajan en forma corresponsable, materializando en políticas y acciones eficaces lo que establece el marco legal respecto de las vulneraciones de derechos de las infancias a fin de revertirlas, claro. Hay mucho por hacer aún desde cada parte del sistema y de puertas adentro en las asociaciones civiles que funcionamos como hogares convivenciales. Seguir reflexionando, profesionalizando nuestra tarea, seguir siendo voces de los niños y niñas que conviven en nuestras casas. Nos llevamos la humanidad de esta tarea porque es donde duele, donde se llora, se ríe, donde los nombres tienen sonrisas, días de cumpleaños y dientes que se caen. Porque en los pasillos y en las buenas noches se escuchan los deseos y las preguntas a las cuales a veces no tenemos respuesta, que es, ¿cuándo tendré una familia? Por eso y por último, no es posible separar las intervenciones realizadas por el sistema de promoción y protección de derechos de la adopción, ya que la adopción es la estrategia utilizada en un elevadísimo porcentaje ante la imposibilidad de que los niños y niñas puedan volver a vivir con sus familias de origen. Por lo tanto, ¿de qué manera aportar el estado de adoptabilidad repercute en el tiempo de espera en los hogares? Cuando un juzgado resuelve el estado de adoptabilidad y posteriormente inicia la búsqueda de familias, es necesario trabajar con los niños y niñas en este nuevo proyecto. Sin embargo, es complejo abordarlo cuando la búsqueda puede tardar entre 1 y 2 años más. La búsqueda de la familia me estoy refiriendo. Porque no hay postulantes que se adapten a las características de quienes esperan. La espera la transitan chicos y chicas de más de 4 años, grupos de hermanos, no siempre sanos, no siempre les gusta estudiar, no siempre cariñosos, pero sí todos afectados por un sistema que, en principio, vulneró a sus progenitores y luego a ellos. Cuando estos niños y niñas pueden comenzar a esbozar la posibilidad de vivir en una nueva familia, deben seguir esperando a que ésta aparezca. Cuando aparece, muchas veces se inicia una vinculación que no prospera, porque los adultos no se encuentran con ese niño ideal, sino con uno real, que necesita ser aceptado como es. No es
no que intenten moldearlo al estilo de vida de quienes pretenden ser sus padres. En otras sí prospera, a veces sin conformar vínculos saludables, sin respetar los derechos que la adopción también busca garantizar, el respeto por el derecho a la identidad y a conocer sus orígenes. En un menor porcentaje, también se producen las adopciones en las que se conforman familias desde una perspectiva de derechos, posibilitando así reparar años de vulneración. Entonces cabe preguntar, hoy, ¿la adopción es una política que restituye derechos? ¿Sería posible responder que en un porcentaje muy bajo puede serlo, pero las políticas públicas no deben funcionar de esta manera, brindando respuestas azarosas, intentando y volviendo a intentar? Las cifras actuales sobre la disponibilidad adoptiva de postulantes muestran que hay un desfasaje entre los niños, niñas y adolescentes que esperan una familia adoptiva y los deseos de los postulantes. Así, la adopción comprendida como tal y como se la propone desde el sentido hegemónico, se aleja de dar respuesta a un problema. Finalmente, resulta importante destacar dos cuestiones que emergen a partir de la reconstrucción de los aprendizajes referidos. Por un lado, la necesidad de apelar a la resistencia de las narrativas hegemónicas del mundo adultocéntrico, que se reproducen provocando prácticas iatrogénicas en las infancias vulnerabilizadas. Y por otro, pero en la misma sintonía, promover desde nuestra práctica el acompañamiento de las narrativas que los niños, niñas y adolescentes expresan desde un posicionamiento ético, político, basado en la defensa de sus derechos y el reconocimiento de su ciudadanía. Bueno, esto es lo que hicimos como documento final. Después, si quieren, se los pasamos y así lo tienen, ¿no? Lo pueden pasar por mail. O sea, la reflexión final es que falta mucho por hacer, se está haciendo mucho. La verdad que se ha mejorado mucho. Nosotros agradecemos mucho el trabajo que hace la municipalidad, los servicios locales, la dirección de niñez. A veces nos sentimos un poco abandonados por el sistema judicial, que hoy prácticamente no ha estado presente y prácticamente en el círculo ha participado poco. Ellos manifiestan que tienen sus problemas, pero bueno, ahí me parece que en este momento es la pata más débil del sistema. Así que bueno, si alguien más quiere expresar su opinión. Bueno. Si no, Marcela, si querías aportar algo más y ya hacemos el cierre. No, me resultó muy interesante la síntesis, no sé si digo cómo fue elaborada, pero me parece un crudo reflejo, ¿no? Digo, bueno, hay cosas de las que dijiste que son tal cual, que duelen por reales, pero me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con que, digo, en principio la ley habla difícil para la gente, ¿no? Decimos, ¿cuánta gente conoce la ley de protección y promoción de los derechos de que tiene los servicios locales, los servicios zonales? Todo chino, ¿no? Es todo chino. Entonces digo, ¿cómo pretendemos que la gente entienda lo que hablamos técnico? Es como si alguien hablara en químico, qué sé yo no entendería nada. Bueno, esto también es técnico, es lenguaje técnico, es tan preciso, se cuidó tanto que parezca distinto al patronato que dejamos de hablarle a la gente común. Entonces es difícil que se entienda lo que está hablado en chino. Y me parece que ese es un desafío, ¿no? Es si nos tenemos que replantear cosas, nos tenemos que replantear desde el principio, desde el título, ¿no? Y por otro lado, digo, la restitución de derechos. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablo de la restitución de derechos? Todo difícil. Y también, digo, la unilateralidad. Digo, todos los pibes tienen la misma solución. Bueno, es difícil, pero si no tuvieran esa solución, ¿cuál sería? ¿Cuántos hogares para adolescentes hay? Digo,
¿no? Entonces ahí nos empiezan a quemar los barcos, porque en realidad tenemos un sistema que está incompleto, ¿no? Que tenemos unas cuantas patas flojas. Bueno, pero me parece que el inicio es plantearlo así con la crudeza que lo hiciste, pero bueno, realistamente, porque tenemos que dejar de hablar, ¿no?, con eufemismo y empezar a hablar de las cosas como son. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí se me había ocurrido que podrían incluir en la Convención de los Derechos de los Niños, del Niño, y las leyes 25061, la nacional, y la provincial 13298, directamente en la escuela primaria, en los últimos grados, y también en la escuela secundaria, en los programas, para que los chicos, que son los principales beneficiarios de esa ley, empiecen a conocerlas también, ¿no? Y poderlas discutir en su casa y hablarlas con sus familias. Por supuesto, dado a nivel de la edad evolutiva del niño, ¿no? Por supuesto. Así Sí, que Paola eso nos contó que lo cosa. estuvieron haciendo, creo, ¿no? Pre-pandemia, después creo que se interrumpió por la pandemia, pero estuvieron yendo a los colegios. Nos lo contó Sí, Pau nosotros en otro vamos a encuentro. escuelas privadas y públicas y damos capacitaciones, intercambios, depende de lo que nos vayan pidiendo y lo que consideremos, tanto para docentes directivos como también se han hecho talleres con chicos, en general de sexto grado o de quinto, donde nada, está buenísimo el intercambio porque los pibes traen cosas que no se le ocurre cuando va a dar el taller, así que sí, la idea es volver a hacerlo, pero bueno, con el tema de los aforos y demás, no se estaba haciendo. Igual, corregime Marce si me equivoco, va a haber también otros espacios de participación el año que viene, promovido por la Dirección General de Promoción de Derechos de las Infancias, los parlamentos infantiles, creo que se llama así. Sí, sí, bueno, ahí estamos terminando de ponerle el título, pero tiene que ver con espacios de participación y una radio y, bueno, y distintos medios como para que realmente, bueno, empecemos a escuchar la voz de los pibes y de las pibas. Ahí en ese camino andamos, creo que Tomás dejó de estar, no lo veo, pero bueno, la Dirección de Promoción de los Derechos de las Infancias está trabajando en este ejercicio de la ciudadanía propuesto para las infancias. Buenísimo. Bueno. Genial. Muchas gracias por el dato. Gracias, Marcela, por la participación, por estar hoy acá. Gracias a Pau, Noé, Tomás, creo que ya se desconectó. Bueno, sí, estuvieron siempre acompañándonos y dándonos una mano en la organización, en la difusión de este círculo, que para nosotros fue súper importante. Bueno, poder hacerlo, poder llegar a la gente, poder dar a conocer el accionar de los hogares, y bueno, esperamos que sea el inicio de más actividades que tengan esta finalidad, y que bueno, vayan en pos de mejorar la vida, la calidad de vida de los chicos y de las chicas. Les podemos mandar la carta final por mail, que algunos pueden estar de acuerdo, no, es lo que pudimos más o menos reconstruir a partir de todo lo que estuvimos trabajando y de nuestras experiencias. Y bueno, y lo último, quienes hayan participado también del círculo, después se les va a enviar un formulario para que puedan completar y recibir el certificado de asistencia. Bueno, creo que nada más, agradecerles, ya estamos sobre la hora, y cualquier cosa estamos en contacto. Tienen el correo, pueden escribir, y seguimos para adelante, trabajando en este camino. Hay una mano levantada. No sé si saluda o quiere preguntar. No, creo que es un chau, ¿no? Ah, bueno. Listo, entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, chau. Gracias.